Este es el último de la serie de vídeos que dedico este curso escolar a las matrículas y se refiere a las matrículas de bachillerato. Es posible que sea también largo porque vamos a hablar de primero y de segundo y, y además ya veis que la complejidad del bachillerato es bastante importante. Para empezar, esta pantalla que estáis observando es un extracto del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la orden de 30 de mayo del año 2023, que es la que en Andalucía regula y organiza la estructura del bachillerato. De entrada podéis ver que el bachillerato en Andalucía tiene cuatro modalidades diferentes, que en realidad son cinco. Las dos que están autorizadas en el Instituto de Padul son la modalidad de Ciencias y Tecnología y la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estas son las dos que nuestros alumnos pueden estudiar en Padul. Hay una modalidad de artes que en Granada, pues está en algunos centros, no creáis que son muchos. A bote pronto, me parece recordar que hay una en el Generalife y también hay otra autorizada en la Escuela de Artes y Oficios. Y el bachillerato de artes pues tiene como dos vías diferentes, ¿no? Una vía de artes plásticas, por entendernos, a aquellos alumnos que a lo mejor van a tirar por el camino de la pintura, la escultura, el grabado. Y después está la vía de música y artes escénicas, que aquí entrarían lógicamente los estudios musicales y también los de arte dramático, ¿no? El alumno que quiera ser un futuro actor de teatro, ¿por qué no? Esto no lo pueden estudiar en Padul, solamente en algunos centros que están autorizados. Y por último tenemos una modalidad que se llama el bachillerato general, que tampoco está autorizada en Padul y que solamente se puede estudiar en algunos centros de Granada que se encuentran autorizados para ello. Creo recordar, hablo de memoria, que son 7 centros. La verdad es que con el tema del bachillerato general no perdemos gran cosa porque el bachillerato general es una solución que se buscó para aquellos estudiantes que no tienen muy claro a lo que se van a dedicar en el futuro y para no obligarles a decantarse y a elegir, se les da una especie de combinación de un bachillerato de ciencias con uno de humanidades. Pero al final, cuando ellos aprueban su bachillerato general, no tienen una preparación en profundidad en ninguna de las dos ramas. Han tocado un poco de todo, pero sin profundizar tanto y por lo tanto están menos preparados para acceder a estudios de grado. Eh, Todos los bachilleratos tienen una serie de asignaturas que son comunes, es decir, que son obligatorias para todos los alumnos. Tienen unas asignaturas de modalidad que ya dependen de que el alumno haya hecho ciencias o sociales. Y por último tienen materias optativas que son comunes para todas las modalidades. Si echáis un vistazo al esquema de primero de bachillerato, yo creo que lo primero que os va a venir a la cabeza es que es muy confuso. Hay muchísimas asignaturas y la verdad es que costaría bastante trabajo comprender a fondo todas las posibilidades que se nos ofrecen. De hecho, las combinaciones posibles para un alumno son tantas que en un centro normal como el centro de Padul, que tiene dos grupos de bachillerato y tiene un número limitado de profesores, pues no podría atenderlo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley permite a los institutos crear itinerarios para ir dirigiendo a los alumnos por las opciones que realmente pueden ser más razonables. Y así, digamos que restringimos el número de posibles combinaciones, eliminando aquellas que no tienen mucho sentido. Cuando lleguemos al impreso de segundo y a estudiar el impreso a fondo, creo que me vais a entender perfectamente. Lo mismo podríamos decir para el segundo de bachillerato. Aquí tenéis el esquema, vuelve a ser un esquema muy complicado, las modalidades son las mismas y volvemos al esquema de asignaturas comunes, que son obligatorias para todos,
materias de modalidad, que ya depende de que estemos en un bachillerato de ciencias o de sociales y humanidades, y las materias optativas que son comunes, es decir, estas materias las puedes elegir tanto si eres el de bachillerato de ciencias como si estás en un bachillerato de humanidades. Como interpretar las opciones partiendo de la normativa sería bastante farragoso, vamos a ir un poco al grano y os voy a enseñar lo que realmente se oferta en el Instituto de Padul. Probablemente muchos institutos tengan itinerarios muy parecidos y habrá algunos, sobre todo institutos más grandes que el nuestro, que tienen más grupos de bachillerato, que añadan algún itinerario más. Vamos a empezar por primero de bachillerato, perdón. Antes de ir al impreso en sí, pues comentaros que además de la primera página, que es donde se marcan las asignaturas, pues tenemos la autorización para recoger alumnos del centro siempre y cuando sean menores de edad, donde podéis incluir una lista de personas adultas mayores de edad que autorizáis a que recojan a vuestros hijos en caso necesario. Esto es muy importante porque un alumno no puede salir del centro si es menor de edad, a no ser que vaya acompañado. También tenéis en el impreso de matrícula el impreso oficial de la Junta de Andalucía, que debéis rellenar también. Y por último, tenéis la solicitud para elegir si queréis algún tipo de religión o una atención educativa, y el impreso donde autorizáis al centro a que la imagen de vuestros hijos pueda aparecer en alguna publicación del centro. Por ejemplo, si vuestro hijo va de viaje de estudios en primero de bachillerato y sacan una foto de grupo en el Coliseo, pues posiblemente esa foto termine en el Instagram del instituto, pues para que se vea que los alumnos están haciendo una actividad. Evidentemente son fotos que están completamente justificadas, no buscamos nada más que plasmar las actividades que se están realizando. Pero claro, al ser menores de edad, necesitamos que el alumno tenga autorización para que pueda salir en ese tipo de documentos, ¿no? Vámonos, después de estas generalidades, a centrarnos en las materias. En la primera página del impreso, en primero de bachillerato, lo primero que vais a tener son vuestros datos personales. No voy a irme mucho por ahí porque ya esto lo conocéis de sobra. Y vamos a ver las asignaturas. Nosotros hemos hecho para bachillerato 3 itinerarios. El itinerario número 1, que es el de ciencias. El itinerario número 2, que es el de ciencias sociales. Y el itinerario número 3, que es el de humanidades. Esto es lo primero que el alumno tiene que marcar. Me tiene que poner una X en el itinerario 1, el 2 o el 3. Solamente se marca 1. Todos los alumnos que vayan a ciencias, en primero tienen que dar obligatoriamente matemáticas 1, por obligación. Los que vayan a ciencias sociales tienen que dar obligatoriamente economía y matemáticas aplicadas. Y los que eligen humanidades tienen que dar latín y griego. Claro, esto tiene una intención. Los alumnos que eligen ciencias van a ir, se supone, a estudios universitarios de ciencias. Medicina, arquitectura, ingeniería, farmacia, química, física, matemáticas. Los que eligen ciencias sociales, suponemos que van a ir a estudiar ciencias sociales, derecho, geografía e historia, economía, ADE. Y los que van a humanidades están centrados en carreras que llamábamos de letras puras. Aquí vuelve a aparecer el derecho, geografía e historia. Y también, por supuesto, las filologías, los estudios de idiomas. Un alumno que elige ciencias va a tener que dar obligatoriamente matemáticas 1. Y después tendrá que dar 2 asignaturas de este bloque. Así que tiene que marcar 2 materias. Puede marcar biología con física, o dibujo con física, o biología con tecnología. Hay que marcar 2, pero recordad que estamos hablando de estudios de bachillerato. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si un alumno tiene claro que lo suyo son las ciencias de la salud, evidentemente tiene que marcar biología, porque
tanto en medicina como en farmacia, como en enfermería, en fisioterapia, la biología es muy importante. Si un alumno quiere hacer arquitectura, pues lógicamente debería marcar dibujo técnico, porque al fin y al cabo el dibujo técnico es muy importante para hacer planos y para poder construir. Los alumnos de ciencias sociales solamente tienen que elegir o dar historia del mundo contemporáneo, es historia universal, pero de los últimos del siglo XIX-XX, o literatura universal. No es lengua castellana y literatura, porque en lengua castellana y literatura ya damos la literatura española. Aquí estamos hablando de literatura universal. Y los de humanidades, pues también dan o bien historia del mundo contemporáneo o bien literatura universal. Una de las dos. Posteriormente, todos estos alumnos tienen 10 materias optativas y de esas 10 materias optativas tienen que elegir 2. Aquí no deben marcar, aquí tienen que numerar. Tienen que numerar las materias 1, 2, 3, 4, 5 en orden de preferencia y procuraremos que impartan las que hayan puesto las dos primeras. Si por algún motivo alguna materia no se puede dar porque haya pocos alumnos, pues ya viendo lo que han numerado le asignaríamos otra. Hombre, aquí hay materias que son comunes. Por ejemplo, la ampliación de inglés, lo mismo va para la opción de sociales que para la de ciencias, ¿no? Pero hay otras materias que están muy dirigidas. Por ejemplo, la cultura emprendedora y empresarial es una materia que está asociada a la economía. Entonces, no tiene mucho sentido elegir cultura emprendedora si no has elegido economía como materia de modalidad. Lo mismo pasa con la anatomía. La anatomía está muy relacionada con la biología. Entonces tampoco tiene mucho sentido elegir anatomía y no haber elegido biología. Finalmente, aquí tendríamos pues lo que también conocéis, que es que en caso de que el alumno tenga alguna circunstancia particular que queréis comunicar al centro, nos pongáis aquí una marca, digáis documentación adjunta, y en esa documentación nos podéis aportar lo que queráis que valoremos, ¿no? Puede ser que el alumno tenga una enfermedad crónica, una intolerancia alimentaria, que haya alguna circunstancia especial referida a la custodia, en fin, ya cosas que vosotros penséis que tenemos que conocer. Y aquí terminaríamos las opciones, las modalidades de primero de bachillerato. En cuanto a segundo de bachillerato, la cosa cambia un poco, aunque sí tenemos las mismas modalidades. Volvemos a tener una modalidad de ciencias, un itinerario 2 de ciencias sociales y un itinerario 3 de humanidades. Los que dan ciencias tienen que elegir en primer lugar si dan matemáticas 2 o matemáticas aplicadas 2. Una de las dos asignaturas tienen que marcarlas. Puede ser cualquiera de las dos. Las matemáticas 2 son matemáticas de tipo científico, las matemáticas aplicadas tienen un matiz y es que dan más estadística y más probabilidad que en el otro caso. Entonces, según lo que quieran estudiar, pues les puede interesar una u otra. Después tienen que marcar una, elegir o bien dar biología o bien dar física. Estas dos materias van a ir al mismo tiempo, es decir, el profesor de biología va a dar clase a la misma hora que el profesor de física. Por lo tanto, los alumnos no pueden tener biología y física a la vez. ¿Por qué tiene sentido separar la biología con la física? Porque la biología es una materia que está dirigida a estudios de tipo de ciencias de la salud, medicina, enfermería, farmacia, fisioterapia, odontología. No tiene sentido que una persona que va a estudiar medicina no sepa biología, no es, porque en primero de grado va a tener que dar biología sí o sí. En cambio, la física prácticamente no pondera para hacer estudios de ciencias de la salud, pero es muy importante para los estudios técnicos. Un alumno que vaya a ir a ingeniería, arquitectura, química, matemáticas, tiene que dar física. Entonces aquí ya
Separamos a los alumnos que están orientados hacia la salud de los que están orientados hacia la técnica. Y después tienen que elegir una segunda materia entre estas cuatro: dibujo, geología, química y tecnología. Estas cuatro materias se imparten a la vez, por lo tanto no se pueden elegir simultáneamente. Entonces un alumno, por ejemplo, que vaya a ciencias de la salud, podría elegir biología con geología o biología con química, mientras que un alumno que va a ciencias tecnológicas de tipo ingeniería o arquitectura, pues podría coger física con dibujo técnico o física con tecnología, que son más apropiadas para los grados que va a hacer. La cosa es bastante menos complicada en las otras modalidades. En la modalidad de ciencias sociales, todos los alumnos cursan matemáticas aplicadas y empresa. La asignatura empresa es la economía 2. Bueno, pues todos tienen que elegir o dar geografía o dar historia del arte, una de las dos. Y los alumnos de humanidades, que dan latín con griego, tienen que elegir o geografía o historia del arte, una de las dos. Por último, aquí tenéis las materias optativas, que si no me equivoco creo que son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 2, 16. De estas materias van a tener que dar 2 y tienen que numerar las materias por orden de preferencia, porque si alguna materia no sale, pues entonces tendrá que dar otra, y entonces hay que numerarlas. Hay materias que son de tipo general, por ejemplo, análisis de documentos, que es comentario de texto, le sirve para hacer la selectividad y le vale tanto para los de ciencias como para los de sociales y humanidades. Lo mismo pasa con los idiomas, con el francés o con la informática, las tecnologías de la información y la comunicación. Pero hay asignaturas que están, digamos, vinculadas con una modalidad. Por ejemplo, la asignatura de mitología clásica tiene mucha relación con el latín y el griego. La asignatura de ciencias de la Tierra y el medio ambiente, pues tiene mucho que ver con la geología. La electrotecnia tiene que ver con la tecnología industrial. Es decir, que cuando elijáis las optativas, tenéis que pensar un poco lo que hacéis. Por ejemplo, no tiene mucho sentido coger fundamentos de administración sin tener economía, porque digamos que fundamentos de administración y gestión es la aplicación práctica de economía. Bueno, pues viendo todo esto, ya sabéis más o menos cómo es la estructura del bachillerato. Se me está viniendo ahora a la cabeza, porque este vídeo lo estoy haciendo sin preparar guión, que cuando estuvimos antes mirando la ley, no hablé mucho de las asignaturas comunes. Entonces, bueno, voy a terminar hablando de las asignaturas comunes para que también lo tengáis claro. Las asignaturas comunes en primero de bachillerato, que son las mismas para todas las modalidades, son estas que están aquí marcadas. Todos los alumnos de primero tienen que dar obligatoriamente educación física, filosofía, lengua castellana, inglés, primera lengua extranjera, y ya depende de la modalidad. Los alumnos de segundo tienen que dar obligatoriamente historia de España, es obligatoria en todas las modalidades. Historia de la filosofía, también es obligatoria en las modalidades. Lengua castellana e inglés. Como podéis ver, en segundo de bachillerato no hay educación física. Sí existe una materia optativa que es actividad física, salud y sociedad, pero que en nuestro centro no se ha podido impartir porque tenemos un límite en el número de profesores. Solo tenemos 2 profesores de educación física y estos 2 profesores completan sus horarios con las horas que tienen que impartir en la ESO y en primero de bachillerato, con lo que no les quedan horas libres para poder asignarles las 2 horas de actividad física. No sabemos si en algún curso esta situación podrá cambiar y podremos impartir la materia. Como he dicho en otros vídeos de otros niveles, espero que esto os haya aclarado algunas cosas y nada, que quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Bueno, perdón, vuelvo a las cosas del directo. Como digo,
yo no estaba haciendo este vídeo con un guión previo. Hay una cosa que no es común, pero que de vez en cuando ocurre, y es que un alumno quiere cambiar de modalidad. Es decir, hay alumnos que en primero de bachillerato hacen la modalidad de ciencias, pero cuando pasan a segundo, aprueban, pasan a segundo y deciden que quieren hacer sociales. Y a veces vienen al despacho a preguntar si esto es factible. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, tiene una serie de inconvenientes. Voy a poner el ejemplo práctico del alumno que en primero hizo ciencias y en segundo quiere hacer sociales, para que podáis comprender la problemática. Cuando el alumno hace sociales, cuando el alumno quiere cambiar de modalidad, lo primero que tiene que hacer es pedir permiso a la dirección del centro, porque sin el permiso no se puede hacer el cambio. Ya os adelanto que la dirección del centro, todos los casos que se nos han presentado, que no han sido muchos, ha otorgado ese permiso. Bien, la segunda parte es lo complicado. ¿Por qué? Porque si este alumno estuvo en ciencias en primero, no hizo ni economía ni matemáticas aplicadas, porque él en primero hizo matemáticas 2 y física. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa a segundo y cambia de modalidad, tiene que aprobar segundo entero, como todos los demás alumnos, y además tiene que hacer economía, matemáticas aplicadas y una asignatura que puede ser o historia o literatura universal. Es decir, que además de aprobar las asignaturas de segundo normales, tiene que aprobar también las asignaturas de primero de su cambio de modalidad. Como podéis comprender, esto supone un esfuerzo importante. Por este motivo, aunque los cambios de modalidad son factibles, hay que pensar muy bien antes de pedirlo y saber en dónde nos metemos. Otra cosa que es parecida, aunque no es tan grave, son lo que se llaman las asignaturas de continuidad. ¿Qué es esto de las asignaturas de continuidad? Son asignaturas que tenéis que haber dado en primero para después poder hacerlas en segundo. Me explico. Imaginemos un alumno de ciencias que en primero de bachillerato ha cogido biología y física. Y en segundo quiere seguir en ciencias, no hay cambio de modalidad, pero quiere hacer dibujo técnico. Bien, ¿qué pasa? Si el alumno quiere hacer dibujo técnico 2, tiene que haber hecho antes dibujo técnico 1. Si el alumno en primero hizo biología, pues no puede hacer dibujo 2. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, pues el alumno tiene que pedir un permiso, que en este caso lo daría el departamento de dibujo. Es hablar con el departamento de dibujo y decirle, mire, yo en primero no di dibujo técnico, pero en segundo quiero dar dibujo técnico 2. Si el departamento da el permiso, puede hacer dibujo 2, pero cuando pasa segundo tiene que aprobar todas las asignaturas de segundo y además tiene que aprobar el dibujo técnico 1. Por lo tanto, tiene una asignatura más de lo normal. Es decir, los cambios de asignatura de modalidad también son posibles, pero implican una pequeña pega que es la que os acabo de explicar. Y ahora sí, que ya no me queda nada en el tintero, que lo he explicado más o menos todo, espero que este vídeo os sea muy útil. Un saludo.